Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre las clases y los ID en HTML. Mi nombre es Brian Comino, soy desarrollador web ya hace 5 años y pues sin más vamos a pasar al código. Y bien, pues ya acá nos encontramos en lo que sería el editor de código. Ya tenemos el documento HTML preparado para agilizar el proceso y vamos a empezar a explicar. Entonces, lo primero que hay que entender es que todas las etiquetas de HTML, todas, absolutamente todas, los elementos tienen tipos, ¿ok? Y solamente existen dos tipos, que son en bloque y en línea, ¿ok? Esos son los elementos que existen en bloque y en línea, ¿ok? Los tipos de los elementos, perdón. Entonces, vamos a empezar primero explicando cada uno de ellos para así poder entender bien la diferencia que hay entre sí. Entonces, vamos a empezar con los elementos en bloque. Una peculiaridad que tienen los elementos en bloque es que ellos siempre ocupan todo el ancho de la pantalla, ¿ok? Y siempre dejan un espacio antes y después. Vamos a ver cómo es esto. Un párrafo es un elemento en bloque. ¿Por qué? Porque si yo escribo un párrafo y escribo otro al lado de él, al momento de mostrar eso en el navegador, fíjense que yo lo estoy en el editor de código, yo lo estoy escribiendo uno al lado del otro. Pero en el navegador, fíjense que me muestra el primer párrafo, hace un salto de línea, deja un espacio en el medio y me muestra el otro párrafo. Eso es lo que hacen los elementos en bloque, ¿ok? Ocupan todo el ancho de la pantalla. ¿Por qué digo que ocupan todo el ancho de la pantalla? Aunque no se ve acá nada, ¿ok? Visualmente no se ve, pero sí ocupa todo el ancho de la pantalla. Lo ocupa todo esto hasta acá. Hace el salto de línea y me muestra el siguiente párrafo. Entonces, un párrafo es un elemento en bloque. ¿Cuál podría ser otro elemento en bloque? Pues los titulares, un H1. ¿Ok? Un H2 también es un elemento en bloque. Y así sucesivamente hasta llegar al H6. ¿Ok? Todos los titulares son elementos en bloque. Fíjense que me muestra un título separado del otro con un espaciado y un salto de línea, ¿ok? Aunque yo los esté copiando en la misma línea. Esos son elementos en bloque. Puedo hacerlo también todo en una misma línea y fíjense que el resultado será el mismo, ¿ok? Entonces, hay muchos elementos en bloque más. Por ejemplo, otro elemento en bloque serían los UL para crear listas desordenadas, los LI, las listas ordenadas con OL. ¿Okay? Si no tienen conocimiento sobre esto de las listas ordenadas, las listas desordenadas, pues los invito a que sigan el curso de HTML. Pero en este caso les voy a compartir específicamente ese video donde hablo de las listas, por si lo quieren ver solamente ese video. Entonces, otro elemento en bloque podría ser el HR, ¿okay? El salto de línea. Por ejemplo, yo creo un párrafo acá, ¿ok? Y de aquí hago un HR y voy a poner otro párrafo. Solo una palabra. Entonces fíjense que las tres cosas están en una línea diferente con un espaciado antes y después, porque los dos son elementos en bloque, el párrafo y el HR. El HR es un elemento en bloque también. El form en los formularios también es un elemento en bloque, el form. Igual les voy a compartir el video de los formularios. Si quieren aprender sobre los formularios, yo se los comparto. Las tablas también. Las tablas es un elemento en bloque. ¿Ok? Entonces, yo los invito a que si ustedes quieren aprender más elementos en bloque, quieren profundizar y conocerlos absolutamente todos, pues pueden buscarlo en Google, elementos en bloque, y les van a salir todos. Yo lo que quiero que tengan claro es qué son esos elementos en bloque y cómo saber cuándo son elementos en bloque. Ya creo que les quedó claro que cuando un elemento o una etiqueta ocupa todo un espacio de la pantalla y se va a la siguiente línea y deja un espacio antes y después, eso es un elemento en bloque, ¿ok? Entonces, vamos con lo que serían ahora los elementos en línea. ¿Ok?
¿ok? A diferencia de los elementos en bloque, los elementos en línea sí siguen ocupando el espacio, no ocupan el espacio completo de una línea, sino que ocupan solamente el espacio de su tamaño y pues el siguiente elemento se pondrá en la misma línea. Vamos a verlo con código. Por ejemplo, una etiqueta en línea podría ser la A para los enlaces. Por ejemplo, yo pongo acá, bueno, no vamos a poner ningún enlace, solamente vamos a poner la palabra. Pero ya saben que esto se vendría siendo un enlace porque tiene la A. Entonces, guardo los cambios, pero vamos a crear un segundo enlace. Entonces, fíjense que yo estoy especificándolo en la misma línea, ¿ok? Es válido que me lo muestre acá también en la misma línea. Pero son elementos en línea. Si yo hago un salto de línea, guardo los cambios, fíjense que es lo mismo, están en la misma línea. Así funcionan los elementos en línea. Aunque tú los escribas en diferentes líneas, el navegador los va a leer siempre en la misma línea. Entonces, otro elemento en línea podría ser las imágenes. Si yo aquí especifico una imagen, yo aquí tengo una para mostrarles. Pongo imagen, guardo los cambios. Bueno, vamos a darle un ancho rápido acá para que puedan notar la diferencia. 150 píxeles y le damos una altura de 180 píxeles. Algo pequeño. Entonces actualizamos, fíjense una cosa. Acá estoy especificando el primer enlace en una línea, el segundo enlace en otra línea, la imagen en otra línea. Pero como son elementos en línea, todo se muestra en la misma línea. Y hasta que yo no complete esta línea, se va a seguir cargando con elementos siempre y cuando sean en línea. Porque fíjense una cosa, si yo acá hago lo siguiente, pongo un párrafo acá, ok, fíjense que el párrafo ya se fue a la siguiente línea. Aunque aquí todavía me quedaba espacio para el párrafo, él no se fue, porque acuérdense él no se mantuvo en la misma línea, porque acuérdense lo que yo les especifique, y es que los elementos en bloque dejan un espacio antes y después. En este caso está dejando el espacio antes de él, ¿okay? Y se va a la siguiente línea. Igual acá, si en la misma línea del párrafo yo quiero colocar una imagen, esta misma vamos a copiarla. Quiero colocar una imagen, ahí la copié y la pegué. Ok, vamos a hacer esto un poco más grande para que quepa. Entonces guardamos los cambios. Fíjense que el párrafo dejó el espacio después, como le dije, ocupó el espacio completo de la línea y mandó la imagen hacia abajo. Ok, pero acá, después de esta imagen, si yo creo una siguiente imagen, okay, aquí se visualiza en una línea de abajo, pero eso normalmente se coloca en la misma línea, solo que el editor de código por defecto me hace el separado de las líneas de código. Pero entonces cuando yo guardo los cambios, fíjense que la segunda imagen sí se puso al lado de la primera porque ambos son elementos en línea. Entonces esa es la diferencia entre un elemento en bloque y un elemento en línea. El elemento en bloque ocupa todo el espacio de la línea y lo que venga después lo pasa a la siguiente línea. Mientras que los elementos en línea, hasta que no se completa toda la línea acá, él no va a hacer el salto, al menos que le coloques un elemento en bloque que ahí termina de ocupar el espacio y se salta a la siguiente línea. Otro elemento en línea que no hemos visto mucho podría ser el span. El span es un elemento en línea. Okay. Otro elemento en línea que podríamos ver sería el botón. El botón es un elemento en línea usado en los formularios o pueden usar botones en general. Okay. También tenemos el italic, que es simplemente para poner un texto en itálica. Okay. Fíjense que ocupa el botón. Vamos a ponerle un texto al botón para que entiendan. Fíjense, todos están ocupando la misma línea. El primer enlace, el segundo enlace, el span,
el span, el botón y la etiqueta de itálica. Todos están ocupando la misma línea. ¿Por qué? Porque son elementos en línea y hasta que no ocupe todo el espacio de la pantalla, pues va a seguir ocupando pues la misma línea. También la etiqueta de citas, el site, es un elemento en línea. Ok, todo eso es un elemento en línea. Y bien, pues ese es el concepto de lo que serían los elementos en bloque y los elementos en línea. Ya vimos algunos de ellos, son uno de los más usados. Y pues hay algo muy importante que tienen que tener claro, y es que los elementos en bloque y los elementos en línea es necesario aprenderlos, por lo menos algunos de ellos, y realmente cómo se usan, porque cuando entremos a lo que será el curso de CSS, cuando empiecen a aprender CSS, a la hora de dar estilo a los elementos, si tienen el conocimiento de los elementos en bloque y los elementos en línea, se les va a hacer mucho más fácil aprender esto. Entonces, pues sin más, los invito a que se suscriban a mi canal, dejen un like y activen la campanita para que no se pierdan de más contenido. Y pues nos vemos en un próximo capítulo del curso de HTML. Hasta luego.